Buenos días, alumnos de quinto y secundaria. Bienvenidos al área de educación religiosa, ¿sí? Para esta sesión número 14, seguimos viendo un poco los nuevos retos que tiene que afrontar la Iglesia Católica en relación a la nueva evangelización que se tiene que dar. Yo les decía, la Iglesia ha tenido que adaptarse a la realidad. Recuerden que la Iglesia, en lo que es su estructura, en lo que es su forma, no ha cambiado desde sus inicios, sigue manteniendo la misma estructura, la misma forma, las mismas tradiciones, pero ha tenido que adaptarse a una nueva evangelización de acuerdo a la realidad que ha venido viviendo, ¿ya? Esta realidad en la cual el ser humano poco a poco ha ido dejando de lado, la sociedad del ser humano ha ido dejando de lado a Dios, ha ido dejando de lado este aspecto religioso, este aspecto trascendental, para ponerse y dedicarse todo a lo que es lo material, el placer, el tener. Entonces, frente a ese hay movimientos dentro de la iglesia que han surgido para tratar de brindar una mejor luz a ello. Ahora, hay que ver que de acuerdo a cada contexto también el ser humano responde, ¿no? En este caso la iglesia responde de acuerdo al contexto que va surgiendo, ¿ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta parte? Vamos a hablar de lo que es el humanismo cristiano, ¿ya? Recuerden, cuando es cristiano estamos hablando de lo que tiene que ver con aquellos que creen en Cristo, aquellos seguidores de Cristo. Y cuando hablamos del humanismo, estamos hablando precisamente del desarrollo, del estudio de la persona en sí, precisamente con la mirada de Cristo. Entonces, vamos un poco a ver que el humanismo cristiano concibe al hombre como centro, ¿no? Como el centro de toda la creación. Recuerden que de acuerdo a los textos bíblicos se dice que el hombre fue creado, el hombre y la mujer, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué mejor privilegio que eso para ubicarte en el centro de toda la creación? ¿Ya? Obviamente el ser humano, lo explican, es un ser viviente compuesto de un alma espiritual e inmortal y también de un cuerpo material, ¿no? La libertad consiste en poder elegir precisamente este deseo de amar, este elegir por el bien, ¿no? El hombre tiene libre albedrío para elegir por lo no bien o por el bien. En este caso, lo ideal es elegir por el bien. En eso radica la verdadera libertad. En saber que lo que haces lo haces bien, estás haciendo bien, no solo a ti, sino a los demás. Entonces, viendo desde ese punto de vista en el humanismo cristiano, el hombre es el centro y el señor de la creación. ¿Ya? Pero el pecado, o a través del pecado, experimenta esta naturaleza frágil que tiene el humano y experimenta esta inclinación hacia el mal, hacia lo negativo, ¿ya? Obviamente hay un destino de dolor, un destino de muerte, pero ahí viene automáticamente que por fe creemos en la redención que Cristo hace y nos vuelve, nos ubica de nuevamente en aquello que habíamos perdido, que era la dimensión trascendental, la dimensión de privilegiados. Si a través del pecado, el famoso pecado de Adán y Eva, que también es un mensaje en el cual te plasma la fragilidad humana, ¿sí? Y con esta vivencia de Cristo rompemos con ese pecado original para volver a esta dimensión trascendente. Obviamente la filosofía cristiana y la doctrina social son precisamente lo que va a influir bastante en este pensamiento de lo que es el humanismo cristiano. Ya, precisamente tiene que ver lo que son los valores sociales, las enseñanzas fundamentales de la persona, la justicia, el bien común, todo este pensamiento se centra en lo que vendría a ser el humanismo cristiano, ya exaltando precisamente la dignidad de la persona humana, ¿no? Dándole el valor y el peso que se debe, y además de los derechos que te dice que, que de esta viene, ¿no? Entendiendo sobre todo que el Estado, en este caso la sociedad, está al servicio de la persona y no la persona al servicio de este Estado, al servicio de esta sociedad, ¿no? Entonces, viendo eso, surge pues este movimiento, viendo todo eso, surge el movimiento en lo que vendría a ser el humanismo cristiano, surge dentro de la iglesia, ya surge dentro de la iglesia y tenemos a varios representantes, ¿no? Varios representantes en los cuales tenemos como a Jacques Maritain,
¿sí? Bueno, lo leo, Jacques Maritain, ¿ya? Bueno, en español. Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, que es un francés, Saint-Edith Stein, y al último, que sí creo que todos hemos escuchado de él, al gran, famoso y santo Karol Wojtyla, más conocido como, o más recordado como, Juan Pablo II. ¿Ya? Entonces, vayamos un poco en grandes rasgos con los pensamientos de estas ideas principales. ¿Sí? ¿Cuáles son sus pensamientos precisamente? Tenemos a lo que es el Jacques Maritain, que se convierte, por ejemplo, la religión católica a los 24 años, ¿no? Ya era una persona mayor, estudia las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, precisamente él plantea en su obra las bases para construir una nueva sociedad de inspiración cristiana, ¿no? Quiere buscar una mejoría de la nueva sociedad inspirada en lo que es el cristianismo. Su punto de partida es lo que es la antropología marxista, pero un marxismo totalitario. Recuerda, el marxismo ha sido asociado a lo que es el comunismo. Viene por ahí, pero también sumada a lo que es el individualismo liberal. Ahora, ¿por qué se apoya en lo que es el marxismo? Porque precisamente se apoya en lo que es este sentido de igualdad, ¿ya? De igualdad y precisamente que la comunión que hay entre las personas es lo que debe respetar. Esta comunión debe respetar sobre todo la dignidad de todo ser humano, ¿no? Entonces, basándose en que en el fin de esta sociedad, ¿ya? Es el desarrollo de todos los ciudadanos como personas, no de uno, no de un grupo, no de los más selectos, no de los más necesitados, no de todos. En ese aspecto se apoya pues a estas ideas un poco de igualdad generalizada, ¿ya? Ahora, precisamente él se basa en eso, que el cristianismo tiene la fuerza verdadera para crear una auténtica y plena comunión. O sea, no tanto en ideales políticos, no tanto en ideales sociales, sino en que precisamente en el cristianismo es donde encuentra la verdadera fuerza para que haya una auténtica y una plena comunión entre las personas. Entonces, él es enemigo de todos los estaísmos y defiende la democracia, pero una democracia igualitaria entre todos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a Gabriel Marcel, un filósofo existencialista, ¿no? Filósofo. Se convierte al catolicismo recién a partir de los 40 años, imagínate, ha tenido una vivencia ya en la filosofía, pero se va a convertir precisamente a ser cristiano a los 40 años. Plantea su tesis precisamente en la cual propone que el hombre es un ser que puede crecer en la dirección del ser o la del tener, ¿no? El hombre puede elegir su desarrollo teniendo más cosas o siendo más, ¿no? ¿Qué es lo que valora más? ¿El tener más cosas o el ser más como persona? ¿Ya? Y es la realidad presente que todo hombre va a elegir, ¿no? Las personas logran crecer en el ser, ¿sí? No en el tener más, sino en el ser precisamente. Obviamente este ser va a aumentar tus relaciones humanas, van a mantener tus relaciones espirituales, y dentro del cuál viene a ser una relación espiritual más fuerte, la que es el amor, ¿no? Entonces, para él lo plantea de esa forma. Obviamente, esto también puede desnaturalizarse, ¿no? Las relaciones personales, incluidas este valor, esto es el más fundamental como el amor, puede desnaturalizarse, haciendo que las personas puedan irse de su centro, irse de su objetivo, irse de su finalidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque a veces las personas tienden a intentar poseer a otras, utilizarlas, intentar imponer, poner dominio, poner la riqueza en medio de eso. Entonces, ya desvirtúa este valor que él va planteando precisamente como lo que es el humanismo cristiano. ¿Yo? Cuanto más es intensa la relación que dice que hay entre los seres humanos, obviamente es más intensa la relación con Dios. Entonces, y obviamente nuestra personalidad se hace más auténtica y más profunda. Es lo que te plantea él. Además, Marcel dice que el amor es precisamente la relación personal entre tú, bueno, entre un yo y un tú, ¿sí? Entonces, es lo que te crea precisamente esta idea, este ser partícipe del saber amar y sentirse amado al mismo tiempo, ¿ya? Obviamente afirma que la persona, ¿sí? Que la persona en la medida en que crea realmente en la existencia de Dios, también está creyendo en la existencia de los demás, ¿sí? Ahora,
Por otro lado, Emmanuel Mounier, un francés, filósofo francés, precisamente acuña esta expresión, ¿no? De, ¿cómo se llama? Del personalismo cristiano, ¿no? Hace referencia a los ideales de su movimiento, ese movimiento que él mismo va creando, ya que él fundaba una revista, El Espíritu, y precisamente corresponde a toda civilización que afirme el primado de la persona humana, o sea, que exponga sobre todo la primacía de la persona humana sobre los derechos materiales, sobre las necesidades materiales, sobre los mecanismos colectivos. O sea, él centra a la persona como todo, ¿no? Las sociedades que van a progresar son las sociedades que ponen como centro y como meta fundamental la persona, no tanto lo material, el cuánto puedes ganar, bueno, las distintas situaciones que se ven en la actualidad, ¿no? Critica todo lo que es los totalitarismos como el fascismo, el marxismo, etcétera. Obviamente se dirige lo que es el individuo liberal, también lo llega a ver este liberalismo, una cierta crítica, no concuerda con eso, y sostiene que la persona se mide, el valor de una persona se mide por sus actos, por los actos de cada uno, no tanto por lo que puede decir o tener, ¿sí? Y así es que la persona gana cuando se pierde y se posee cuando se da. Son expresiones precisamente, si tú te das cuenta, salidas de la Biblia, salidas de los evangelios, ¿no? Si quieres ganarte, si quieres, pierde de ti mismo. Si quieres poseer más, date a ti mismo, ¿no? Entonces, un poco vamos a esta idea también que va sumándose a este pensamiento. Y el otro, que es una idea un poco más centrada, más escuchada, y que se hizo más fuerte y que tuvo más peso porque de ahí él va a llegar a ser papa. Cuando hablamos de Karol Wojtyla, el polaco, ¿sí? Sostiene al Cristo es el modelo, la meta y el fin de toda la historia, ¿ya? El hombre dice se va a realizar viviendo su vocación de entrega a los demás, al pueblo. ¿A imitación de quién? A imitación de Cristo. Es un sacerdote, obviamente, cuando desarrolla esta teología, es un sacerdote muy entregado a lo que es centralismo en la persona, a valorarlo y precisamente asemejar este Cristo, este cristocentrismo de la persona humana, ¿ya? La abundancia de bienes materiales y la falta de generosidad, dice, es la causa de la ceguera espiritual, es lo que más te aleja de Dios, ¿ya? Que padecen tanto hombres y mujeres en el mundo de hoy, dice. Les gustan tener, les gusta tener, les gusta tener, y a veces no son de generosos, no son en donar, no son en dar. Entonces, cada vez, en vez de hacerte crecer como persona espiritual, te hace alejarte de Dios. Entonces, las concepciones del hombre que se transmite en la sociedad moderna se han convertido en auténticos sistemas de pensamiento. O sea, todo lo que venía viviéndose en ese entonces, lo que era ya entrando la globalización, se lo decía, es un sistema de pensamiento que sobre todo lo alejan de la verdad porque excluyen a Dios. Y te das cuenta que no se equivocaba porque la sociedad cada vez más se seculariza, se hace y vas dejando el lado espiritual y al mismo tiempo que va dejando el lado espiritual del ser humano, lo va relegando, tú te das cuenta que los problemas sociales y las distintas manifestaciones de estos problemas sociales se hacen cada vez más evidentes. El valor de la vida se va perdiendo. O sea, entre comillas, en vez de avanzar, pareciera que estamos retrocediendo. Entonces, él concibe al hombre sin relación alguna con la trascendencia si vamos a seguir de esta forma. Entonces, esto obviamente te hace alejarte de Dios, te hace alejarte del objetivo final. ¿Sí? Entonces, él va a afianzar más esa tesis y va a ser precisamente una iglesia más humana porque al momento de llegar a ser papa, todas estas ideas lo va a hacer céntrica, lo va a hacer parte de su mensaje y lo que te transmite la iglesia precisamente en la actualidad es eso, buscar ese centrar al hombre como idea principal, ¿ya? Teniendo en cuenta que como toda organización llevada por humanos también caen muchos errores, sí es cierto, pero esperemos que el mensaje que nos dio el Papa Juan Pablo II, en ese entonces Karol Wojtyla, y sea el mejor y el idóneo, ¿sí? Frente a eso te pongo algunas actividades a realizar, ¿no? Por ejemplo, en respecto al tema visto, pues te pongo ideas un poco de tus puntos de vista, ¿no? ¿Por qué debes seguir el pensamiento humanista cristiano? O sea, búscale el lado bueno. ¿Qué debes hacer para vivir el humanismo cristiano en el mundo de hoy? ¿Sí? Teniendo en cuenta el mensaje principal. Y la actividad que sí te puede costar más es elabora un cuadro organizativo, un cuadro que organices a los personajes, a los representantes del humanismo cristiano y sus ideas centrales, sus ideas principales. ¿Sí? Un cuadro de doble entrada, un cuadro de triple entrada, eso tú ya lo puedes ir viendo, ¿sí?
Y recuerda que tienes 48 horas, o sea, 2 días para entregarlo con calma. Cualquier situación o algo me lo hacen saber a través del WhatsApp. Felicito a aquellos que están entregando puntualmente, muchos se preocupan e incluso me van enviando sus mensajes al WhatsApp para corroborar su entrega, etcétera. Y si en algún momento no te puedo responder al instante, ten en cuenta que lo voy a hacer, ¿sí? Pero que sí, se agradece y se felicita tu puntualidad. Muy bien, muchachos, nos estamos viendo. Hasta la siguiente clase.